acerca la fiesta de San Blas, vamos a bailar con los sonidos gruperos, banda y tropicales y una que otra cumbia. Pero si estás esperando al grupo tropical del sureste, órale si es el grupo de los caribeños que hay que alternará con los papis. Pero es la temporada de ir a bailar con los grupos que vienen a la fiesta de San Blas.